2022 fue un buen año para la economía mexicana, con muchos récords rotos por primera vez en la historia. Entre los datos positivos, el peso mexicano fue la segunda moneda más apreciada respecto al dólar a nivel mundial. De hecho, solo 4 monedas mantuvieron ganancias frente al dólar en 2022. Además del peso mexicano, el real brasileño, el rublo ruso y el sol peruano fueron las afortunadas. Todas las demás registraron pérdidas. Esta inesperada noticia fue catalogada como excepcional, algo que no se había visto en México desde hace 50 años. El acercamiento entre México y los Estados Unidos fue fantástico. El intercambio comercial alcanzó la estratosférica cifra de 718.333 millones de dólares, convirtiéndonos en su segundo socio comercial a nivel mundial. Las remesas a México batieron un nuevo récord al totalizar 53.125 millones de dólares entre enero y noviembre del año pasado, lo que representó un aumento del 13% respecto al 2021. México registró 27.511.6 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer semestre del 2022 y se colocó como uno de los principales países para invertir. Desde que se lleva registro, nunca se había recibido tanta inversión foránea en un primer semestre del año. Gracias a nuestra posición estratégica, costos competitivos, fortaleza y tamaño del mercado interno, el crecimiento económico, la capacidad para manufacturar y producir, la economía abierta y la estabilidad macroeconómica política, fuimos el 10º receptor de inversión extranjera directa a nivel mundial, principalmente por el fenómeno denominado nearshoring, que consiste en cerrar empresas en países lejanos y reabrirlas aquí para abaratar costos de transporte y acercarse a los centros de producción del TMEC. De hecho, de cada 100 dólares que se generan en el marco del tratado México-Estados Unidos-Canadá, México capta 64 y 8 de cada 10 productos y servicios de exportación nacional se venden en la región gracias a este acuerdo. Los principales sectores receptores de inversión extranjera fueron la industria manufacturera, los servicios financieros, el comercio, la minería, el transporte, la construcción, la electricidad y agua, el alojamiento temporal y los medios masivos. Con un tipo de cambio relativamente estable, una economía confiable, unas finanzas moderadas, un mercado dinámico y un bloque comercial con enorme flujo de efectivo, México atrajo el dinero de incontables inversores a nivel mundial, pero nuestros principales socios fueron, para sorpresa de pocos, en primer lugar los Estados Unidos, le siguió España, después Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Luxemburgo, Corea del Sur, Francia y China. Mientras que las entidades que más recibieron inversiones fueron en primer lugar la Ciudad de México, seguida de Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y el Estado de México. En 2022 se tuvo la mayor entrada de capitales a México desde el 2014, tras 2 años de salidas por incertidumbre. En total llegaron 73,000 millones de pesos. Sumado a esto, los ingresos totales por visitantes internacionales sumaron 24,969 millones de dólares solo de enero a noviembre del 2022, la cifra más alta de la que tengan registro el INEGI y el Banco de México para el mismo periodo. Y el Consejo Nacional Empresarial Turístico estima que la cifra de todo el año puede ascender a los 30,000 millones de dólares, mientras que a nuestro país arribaron 34 millones de turistas extranjeros, que aunque son menos que los 40 millones que nos llegaron a visitar hasta noviembre del 2019 prepandemia, gastaron mucho más dinero. De hecho, a 3 días de terminar el año 2022, llegó al aeropuerto de Cancún la pasajera número 30 millones, todo un récord que nos mantiene como un destino muy atractivo, ya no solo para invertir, sino para vacacionar. Particularmente somos por ahora el segundo país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia, y somos el único país latinoamericano en aparecer en el top 10. Así que, ¿qué misterios nos deparan el nuevo año que comienza? Todavía no lo sabemos, pero a pesar de las muchas predicciones negativas, parece que será un año fantástico. Esperemos que así sea y que tú también tengas un excelente año 2023. Finalmente, solo me queda preguntarte, ¿qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal. Así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita.
En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.